Me dio curiosidad ver la cara que puso el titular de Sin Censura, pero la verdad es que me daría mucho asco verlo. Pero, pues bueno, resulta que entrevistó a Anabel Hernández sobre el tema, bueno, por lo que leo, estoy viendo en una publicación que pusieron en Infobae, hicieron una pequeña nota en relación a esta entrevista que le dio, y hablaron de varias cosas en ella. Entre estos temas que hablaron, leo que hablaron sobre Cienfuegos y sobre lo que Anabel Hernández ha investigado en relación a esta presión que, pues, que hizo el delincuente que trabaja como jefe de sicarios de la Sedena, Crescencio Sandoval, sobre López para obligarlo a recular, y después de haber aplaudido lo que pasó, prácticamente haber avalado que hayan detenido a Cienfuegos, tener que desdecirse y pues empezar a bajar la cabeza y solicitar a Estados Unidos que por favorcito le regresaran a su delincuente. Es muy muy interesante porque pues realmente así fue. A ver, todos escuchamos las declaraciones de López al día siguiente de la captura de Cienfuegos. Todos las escuchamos. ¿Qué fue lo que dijo? Pues dijo que ahí estaba la prueba de que él no se había equivocado, que pues en realidad se trataba de un narcoestado y que hasta dónde estaba involucrado incluso el ejército, la cúpula militar, y que esto no le iba a hacer ningún daño al ejército, que al contrario servía para limpiarse. Todos lo escuchamos, ¿no? Bueno, pues más tardó en decir eso que en lo que seguramente le llamó Chencho Sandoval y le dijo: óyeme, no te pases de lanza, necesito que me traigas a mi delincuente, acuérdate, era mi jefe, él me enseñó. Y pues el otro tuvo que hacerlo, porque según lo que le dijo Anabel Hernández a este tipo de Sin Censura, porque si no, parece ser que los militares estaban tan enojados que por ahí Chencho Sandoval incluso le dijo a López: estoy perdiendo el control del ejército. Así de grave la situación. Bueno, les comparto un poquito lo que dice la nota. Hablaron de otros temas, pero creo que este también es de lo más interesante, ¿no? De acuerdo con las indagatorias de la periodista Anabel Hernández, López fue coaccionado por el secretario de la Defensa, léase, entiéndase, jefe de sicarios de ella, Luis Crescencio Sandoval, para negociar la liberación de Salvador Cienfuegos Cepeda, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El general Cienfuegos, ex titular de la Sedena de 2012 a 2018, fue arrestado el 15 de octubre pasado en California. Los gringos lo acusaron de distribuir narcóticos y colaborar con el cártel H2, un remanente de los Beltrán Leiva. Pero tras pasar 34 días preso y a un día de su juicio, le fueron desestimados los cargos debido a negociaciones del gobierno mexicano con el Departamento de Justicia. De ese modo, el guacho volvió a su país, donde se espera sea procesado. Según la reportera Anabel Hernández, que investigó al actual jefe del ejército, a Chencho Sandoval, quien alertó a López Obrador porque la acción del país vecino causó un profundo descontento entre los soldados, a punto de forzar al presidente para regresar libre al delincuente Salvador Cienfuegos. Como muestra de ello, fue que López cambió de opinión de un día para otro sobre el arresto del general. El 16 de octubre, cuando ni siquiera se habían cumplido 24 horas de la noticia, López se mostraba un tanto gustoso y usó el caso para reforzar su discurso de que era una muestra inequívoca de la descomposición del régimen. Usó las palabras degradación y decadencia para referirse a este hecho. Habló de una limpieza en el ejército y así dar con quienes estuvieran involucrados y vinculados a Cienfuegos, pues los cargos eran muy graves. La corrupción del narcotráfico hasta lo más alto de la cúpula militar, y él no iba a encubrir a nadie. Sin embargo, al día siguiente reculó.
En una gira en Oaxaca, dijo a los medios que esperaría las pruebas. Vean cómo fue degradando el discurso. Primero, no voy a encubrir a nadie. Después, al siguiente día, pues bueno, yo me espero las pruebas. Yo espero las pruebas que comprueben la conducta criminal del general. Imagínense, ¿no? Se volvió a la defensiva y entonces empezó a arremeter contra la Administración del Control de Drogas, la DEA, que a decir de López, decidía como Juan por su casa sobre los operativos que las Fuerzas Armadas solo ejecutaban. O sea, ya cambió más todavía el discurso, ¿no? Justamente, y esto es lo que dijo Anabel Hernández, justamente Chencho Sandoval, quien después de estas manifestaciones del presidente lo llama y lo ve y le manda un mensaje y le dice: estoy perdiendo el control del ejército. ¡Pum! Me habría gustado muchísimo ver la cara del payaso lamepatas de López, de Sin Censura. Me parece que esa frase haya movido al presidente para tomar esta decisión, dice Anabel Hernández. Para cumplir su promesa de una limpia entre militares, esto me habría gustado mucho verlo. Según Anabel Hernández, López, para cumplir esta promesa de limpiar al ejército y de todo esto, lo primero que debía hacer era despedir a su secretario de la Sedena, pues fue nombrado o fue prácticamente recomendado por Cienfuegos, de quien era muy cercano. Esto es lo que dijo Anabel Hernández. Por otra parte, Anabel Hernández también criticó que los legisladores afines a AMLO, léase abyectos de la secta, impulsaron una reforma al Banco de México para aceptar comprar dólares excedentes a bancos mexicanos, que es un temón afortunadamente lo detuvieron porque creo que la presión que llegó de todos lados los va a obligar a modificar. Era una barbaridad. Era una ley a modo para su patrón, para uno de los patrones que tiene López, Ricardo Salinas Pliego, porque él está castigado su banco en Estados Unidos y entonces él no podía repatriar los dólares, no podía. Todos los demás bancos sí pueden, pero él no. Entonces el hecho de que el Banco de México pudiera comprar el excedente de dólares, vengan de donde vengan, pues era una ley a modo para él. Todos los demás pues decían, no, mira, no hay problema, llegan dólares en efectivo a México, pues las remesas o como sea, en efectivo, lo que traen los paisanos, no las remesas, no, lo que traen los paisanos, que por cierto representa solamente el 1% de los dólares que entran por medio de los paisanos a México, es decir, todo lo demás se manda vía electrónica, ¿no? O sea, le mandan $300 y pues no son dólares en efectivo, ¿no? En papel moneda, sino que lo cobra la familia en su pueblo en pesos mexicanos. Y de lo que había de estas remesas que sí llegaban, a lo mejor, pues yo creo que sobre todo las personas que viven en la frontera, ¿no? Cruzaban y dejaban $300, $100, $400, es decir, el papel moneda que se queda en México, el dinero físico, ese. Entonces, pues ya resulta que tenía un bonchezote, millones y millones de dólares, Banco Azteca, que no puede repatriar porque está boletinado en Estados Unidos por malas prácticas, precisamente. Entonces el Banco Azteca no podía hacerlo y pues dijeron, ¿qué hacemos? Pues ya sé, le habló Ricardo Salinas Pliego a López y le dijo, a ver tú, imbécil, y el otro dijo, quiero que me hagas una ley para poder, pues, que me compre el Banco de México todos los dólares que tengo. Y pues López tuvo que decir que sí, porque pues es eso, un pobre gato de esta gente, ¿no? Pero afortunadamente esto se tuvo mucha presión del exterior sobre todo, y bueno, incluso hasta gente del propio gobierno, gente del Banco de México que dijeron esto es una tontería. Imagínense, sin ninguna fiscalización, sin ningún tipo de control, se la ponían bien fácil a los delincuentes. Ya ven que regresan camiones llenos de dólares a México, pues del crimen organizado. Entonces, pues con la mano en la cintura iba a llegar cualquier narco listo,
pues, iba a Banco Azteca, ahí los dejaba, o hablaban con Ricardo Salinas Pliego, le daban su lana, que ya ven que él no creo que esté metido en esos negocios. Te va a tocar tanto por ciento, pero quiero que me lo conviertas en pesos. Punto. Así de grave era el asunto, pero afortunadamente esto se está revirtiendo y no creo que pase. Bueno, pero dijo Anabel Hernández, criticó que los legisladores de la secta impulsaran una reforma al Banco de México para aceptar comprar dólares excedentes a bancos mexicanos, que no pudieran regresarlos o transferirlos a corresponsales. De acuerdo con la propia dependencia financiera, esto vulneraría su autonomía y lo ponía en riesgo de aceptar dinero proveniente de ilícitos como las ganancias del narcotráfico. Ante una ola de inconformidades, esa ley fue suspendida pese a que ya se había aprobado en el Senado y estaba en manos de los diputados. A mí me gustaría que escucharan una entrevista que le dio Martí Buitres a Aristegui, donde prácticamente le pregunta a Aristegui, oye, ¿y de dónde vino esta ley, esta iniciativa? No, pues no sé. Oiga, ¿cómo que no sabe quién la está impulsando? No, pues no sé. Ah, cabrón. Pues ¿de qué se trata, no? Así de ese tamaño es la incompetencia de estos tarimapendécuaros. Para terminar la nota de esta entrevista que le dieron a este mono, el presidente, dice Anabel Hernández, nos tiene que explicar por qué, por un lado, abre la puerta al capital mafioso y por otro lado, al mismo tiempo, saca a cualquier observador internacional, cualquier agencia que quiera investigar. Por un lado, le abro la llave a venga todo el dinero, no importa de dónde. Y por otro lado, váyanse todos los agentes extranjeros. No miren lo que está pasando. Qué fuerte, ¿no? O sea, es como para... ¿quién iba a investigar? ¿Quién iba a estar rastreando esto? ¿La DEA? A ver, pues ellos estarían por ahí muy atentos. A ver, caray, está entrando mucho dinero en dólares gringos. Vamos a ver sus orígenes y vamos a ver a dónde van a parar. Pero al mismo tiempo que entran, ya los compró el Banco de México, y entonces México restringe la libertad que tenían, que yo no estoy aplaudiendo que tengan ese tipo de libertades estos delincuentes. Todos sabemos que la DEA es el cártel más grande del mundo. Pero pues, imagínense ustedes, ya sin control, pues en qué se iba a convertir México si de por sí la economía está, iba a decir narcotizada, pues que sí, ¿no? O sea, imagínense cuánto dinero del que circula en el país, pues viene de alguna manera de ganancias del dinero de sangre, del narcotráfico. Así, no, hombre, nos iba a quedar chico cualquier paraíso fiscal. Esperemos que esto no pase. En fin, pues les decía, me habría gustado ver la cara que ponía ese lamebotas del Peje, que ha de haber sido muy divertido cuando Anabel Hernández le decía todo esto. Le decía casi, pues es que tu amo tuvo que agacharse para que Chencho Sandoval se lo empinara porque pues él quería de regreso a su jefecito. Ya me imagino la cara. Y luego esta otra, lo del banco, pues es que es una ley a modo para Salinas Pliego. Ya me imagino la cara. Ese pobre hombre es de los que más maromea con tal de limpiar el estercolero de López. De ese tamaño se los digo. En fin, pásensela chido, saludos a todos. Adiós, adiós.